Muy buenas tardes, apreciados cursantes. Bienvenidos a la primera clase del Instituto Técnico Superior de Formación en Política Electoral. Este módulo que vamos a iniciar hoy es el módulo de Derechos Humanos. Quien les saluda, Graciela Flores, coordinadora académica del IPEL, en nombre de la doctora Carla Marcet y todo el equipo IPEL. Les damos la bienvenida a todos. Hoy va a estar con nosotros el profesor Edgar Vázquez. El profesor Vázquez es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, con más de 37 años de experiencia en la profesión y muchos de esos años dedicados justamente a la defensa de los derechos humanos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Él va a desarrollar hoy este primer módulo y esperamos que ustedes puedan interactuar con el docente, ¿verdad? Sin ningún problema. Si ustedes quieren hablar, quieren hacerle preguntas durante el desarrollo de este módulo, estamos totalmente a disposición de ustedes y abiertos a cualquier consulta. Bienvenidos y que tengan una excelente jornada. Buenas tardes para todos. Es un placer, ¿verdad? Una verdadera satisfacción estar aquí a cargo de este módulo, de estas clases con respecto a los derechos humanos. No necesariamente como para impartir cátedra o verdades absolutas, sino simplemente como para dar a entender la significancia y la preponderancia en la convivencia social del verdadero significado de los derechos humanos. Países como el nuestro, por una cultura cívica limitada, eh, la mayor parte de su desarrollo histórico desarrollado en ámbitos autoritarios, sin muchas oportunidades, circunstancias que se dieron durante el desarrollo de nuestro devenir histórico, circunstancias particulares de nuestra nación, hicieron seguramente de que eh, la verdadera realidad, importancia y significancia de los derechos humanos esté un poco tergiversado o, vamos a decir, definido parcialmente o inclusive teniendo un concepto negativo sobre ellos. Así que sabemos nosotros, por suerte, ¿verdad?, de que los derechos humanos están para garantizar nuestros derechos inherentes como seres humanos y que obviamente corresponde desde cada uno de su lugar aportar lo que esté a su alcance para hacer que se fortalezcan estos principios en nuestro país. Sí, soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Soy notario, promoción 89. Desde el momento mismo de haber salido de las aulas, ejercí la profesión. Ciertamente tengo un perfil en muchas de mis actividades relacionadas al
al ámbito de los derechos humanos. Esto significa que puedo hablar con respecto a ello, desde el punto de vista doctrinario, de mi formación y desde mi experiencia de vida y profesional y particular. Bueno, como introducción, espero que esta clase sea del agrado de todos ustedes. Hola, buenas. Muy buenas tardes, profesor. Sí, Sí, buenas quería tardes. nomás agradecerle por justamente dar esta bienvenida a esta hermosa clase, porque ya se viene y se ve reflejado justamente que están los mejores profesores, los mejores ponentes, así que de mi parte muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Tu nombre, por favor? Rosalía Gauto de Carcupé. Mucho gusto, Rosalía. Gracias por participar. Bueno, nosotros tenemos, obviamente, que determinar de alguna manera más sencilla, más práctica, eh, el concepto de los derechos humanos. Técnicamente podemos definir a los derechos humanos como un conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana, en condiciones de plena dignidad, y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. ¿Qué significa esto? Que estos derechos no son concesiones graciosas del soberano, del emperador, del líder, del ayatolá o de lo que sea, sino significa que el poder debe respetarlos por el simple hecho de constituirnos como seres humanos. ¿Y cuáles son esos derechos? Derecho a la vida, no se puede discutir, la libertad, inclusive, como se estableció en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el Estado debe garantizar la búsqueda de la felicidad, es decir, el bienestar de los ciudadanos. Ciudadanos no se constituyen en personas subordinadas a un poder, sino son el poder en sí, que delega a representantes para el ejercicio práctico del mismo. Es decir, el poder reside en el pueblo, que lo ejerce por medio de sus representantes. Esta limitación del poder significa que los seres humanos tienen derechos inalienables, derechos que no pueden ser negados bajo ningún sentido. Esos son los derechos humanos. Estos son los derechos que nacieron principalmente también luego de la Revolución Francesa y de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se pusieron a la práctica por fin en la humanidad. Obviamente que antes, mucho antes, hubieron los primeros esbozos para que estos derechos puedan ser reconocidos. Pero, obviamente, tuvieron que pasar muchísimos años, a los efectos de que ciertamente en un periodo no muy lejano, reciente, un periodo reciente, se puedan estos derechos materializar en una forma de gobierno que es la república, el gobierno liberal surgido de la Revolución Francesa, que establece el constitucionalismo, que establece la división de poderes, que establece las garantías procesales de los individuos, los derechos a voto, los derechos civiles y políticos.
Pero como estamos manifestando, en la trayectoria de la histórica de la humanidad, siempre se han suscitado diversas manifestaciones de violencia y desigualdad. Es decir, desde el principio de los tiempos, estos derechos no eran reconocidos. Podemos hablar de la Mesopotamia, podemos hablar de los inicios del Código Penal, el Código de Hammurabi, la ley del Talión. Podemos hablar de ciertas reglas concedidas por soberanos, por emperadores. Podemos hablar de la etapa de la República de Roma. Supuestamente había instituciones que garantizaban ciertos derechos a los individuos, pero eran concesiones del Estado y no necesariamente conquistas de los ciudadanos. Sí, el punto de inflexión para establecer parámetros básicos y garantizar una convivencia pacífica, como lo venimos diciendo, y determinar un trato igualitario entre todos los seres humanos, se dio con la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se determina que toda persona nace libre en dignidad y derecho, y que los estados deben promover y garantizar estos derechos. Es un compromiso del Estado basar su gestión respetando y garantizando estos principios. Esto a modo de introducción nada más. Nosotros tenemos ahora que acreditar quiénes son quién es el ente, a quiénes se les beneficia con estos derechos. Para eso tenemos que definir o tener un conocimiento de quiénes son las personas. Jurídicamente hablando, ¿quiénes son las personas? Resulta que en nuestro país, más de 100 años estuvo rigiendo el Código de Vélez-Sarsfield. El Código de Vélez-Sarsfield tenía una particularidad, un criterio de definir, de dar concepto de sus instituciones. Entre ellos, en el ámbito de, sabemos los abogados, el capítulo de civil persona, ¿verdad? Y lo definía como un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. El ente es porque podría ser físico o jurídico. Obviamente, los derechos humanos se refieren a las personas humanas, ¿verdad? Las personas físicas. Es lo que allí tenemos que centrar nosotros nuestra definición. Es decir, la persona humana que es sujeto de derechos y obligaciones, capaz de tener derechos y contraer obligaciones para fines legales jurídicamente. Obviamente las personas jurídicas se corresponden a una ficción legal, ¿verdad? Que para nuestro ámbito de derechos humanos no vamos a considerar. Bueno, el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana, por eso ya hablábamos que la búsqueda de la felicidad también integraba un derecho humano, ¿verdad? Sino vivir dignamente, ¿verdad? En condiciones de plena dignidad. Es algo intrínseco a toda persona desde su nacimiento, por el mero hecho de venir a este mundo, por el mero hecho de pertenecer al género humano. ¿Qué significa entonces esto? ¿A dónde queremos llegar? De que la dignidad de la persona frente al Estado es irrenunciable. El poder público se ejerce al servicio del ser humano. No puede ser utilizado o empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona. Todo lo contrario, debe ser un vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones que la misma dignidad le corresponde, ¿verdad? Por eso, la sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano
por el mero hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado. Derechos que éste tiene el deber, la obligación de respetar y garantizar. Y no solamente eso, organizar acciones a fin de satisfacer su plena realización. Políticas públicas, gestiones, derechos atributos de toda persona inherentes a su dignidad. Repetimos, recalcamos en eso. El Estado no tiene ninguna excusa de existir como poder si no respeta, no garantiza, no satisface lo que hoy conocemos como derechos humanos. Además, es importante considerar de que los derechos humanos son universales. Es decir, todo ser humano, por el hecho de serlo, independientemente de su raza, religión, condición política, sexo, es titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle lícitamente. Y es importante volver a repetir, recalcar que estos derechos no dependen del reconocimiento del Estado, no son concesiones suyas. Tampoco dependen de que uno pertenezca a otra nacionalidad viviendo en un Estado, ni que tenga otra cultura, ni que tenga otra religión. Son universales a todo habitante de la tierra. Estas ideas que estoy plasmando se determinaron en la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 1. Por eso se determina en el artículo 1 lo siguiente. Todos los seres humanos nacen libres, iguales, en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No podemos imponer nuestras ideas a otro a la fuerza, no podemos obligar. El término de fraternidad surgió obviamente de la Revolución Francesa, la libertad, de oportunidades ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de elección política, de elección de credos. No estaba determinado que yo tenga que ser necesariamente practicante de la fe del soberano o de la fe del Estado, sino la que corresponda a mi convicción religiosa. Y la fraternidad implica el respeto al otro en cuanto a su creencia, en cuanto a sus pensamientos políticos, en cuanto a lo que significa su modo de ver la vida. No es una situación menor de que si vivimos en sociedad debemos respetarnos los unos a los otros y no pretender ser del mismo color o de la misma idea todo, eso es utópico. Bueno, nosotros, como había yo manifestado, técnicamente nosotros podemos hablar de ciertas ideas que son esbozos, elementos primarios de lo que viene a ser son los derechos humanos. Obviamente, si nosotros hablamos de la limitación o la determinación de un sistema penal, ya estamos hablando de derechos humanos, porque estamos hablando de qué manera el Estado nos va a juzgar o nos va a castigar en cuanto cometamos alguna infracción dentro de la sociedad en que pertenecemos. Entonces, el Código de Hammurabi, por ejemplo, establece la ley del talión, es decir, ¿cuál es la base de su importancia? En el sentido de que la pena se ajusta al hecho cometido, es decir, ojo por ojo, diente por diente, es decir, yo no soy castigado por robar una gallina con 90 años de cárcel, es decir, es la primera
manifestación de establecer una limitación o una equivalencia entre el hecho cometido y la sanción. En Grecia mismo, con la ley de Solón, los evangelios de Cristo, obviamente, con respecto a los evangelios de Cristo, obviamente se basa en una circunstancia muy importante, obviamente basado en la fe, de que todos fuimos creados por un ser superior y que somos creados a su imagen y semejanza, y dentro de ello, obviamente, todos somos iguales ante Él, por la unidad de filiación, y que aparte de ello, se profesa dentro de esta fe, ¿verdad? Determinada fe, ¿verdad? El cristianismo, de que debemos tratarnos con la solidaridad, con el amor al prójimo, con el respeto, una serie de cuestiones que aparte de ser meramente religiosas, implican reglas morales, respeto al padre, la madre, no robar, no matar, circunstancias que determinan una cierta conducta terrenal que es loable, es una cuestión, vamos a decir, en el ámbito del poder ser, que nunca se había aplicado en el ámbito político. ¿Qué significa eso? Ya, obviamente, la religión cristiana se estableció en Occidente, se determinó prácticamente como una religión oficial en Europa. La Iglesia Católica tuvo preponderancia por encima, la Iglesia Ortodoxa, todos los cristianos, pero la organización política no reconocía los derechos humanos, no existía un concepto de limitación de poder en cuanto al soberano, eran súbditos, eran reyes, eran gobiernos absolutistas. Por eso tenemos que decir, lastimosamente, que ninguna de estas ideas podría vincularse con instituciones políticas o el derecho en la antigüedad o la baja edad media. Podemos mencionar como un avance, obviamente estamos teniendo que considerar las etapas históricas de la edad antigua, la edad media, después tenemos el Renacimiento, que es una etapa, vamos a decir, donde tenemos ya las bases de lo que vendría a llegar a ser la edad moderna, donde las ideas, los pensamientos de grandes intelectuales, lo que se considera como el iluminismo, la enciclopedia, que es la elaboración del conjunto de conocimientos que tenía la humanidad en todas las materias, en todas las especialidades, a los efectos de que se pueda analizar y cuestionar la manera con que se administraba políticamente el Estado, los abusos, considerar si era justo la monarquía hereditaria, las circunstancias puntuales en las que la humanidad se iba desarrollando. Importante también en este ambiente histórico, en este punto histórico, es el invento de la imprenta, que facilitó el conocimiento, porque anteriormente obviamente los libros se escribían de manera manuscrita, no tenían acceso, pueblo común prácticamente no tenía acceso a los libros. Estas circunstancias vinieron avanzando. Nosotros tenemos en la Edad Moderna los puntos concretos que podemos mencionar. Pero en este ambiente de Bill of Rights podemos hablar de la Carta Magna de 2015,
1215 y el Habeas Corpus de 1679 y la Carta de Derechos, Bill of Rights de 1689, como avances jurídicos con respecto a los derechos civiles de los ciudadanos. Pero como estoy manifestando, no se fundan en derechos inherentes a la persona. Son conquistas de la sociedad. Y en lugar de proclamar derechos de cada persona, se enuncian más bien como derechos del pueblo. Nosotros tenemos que llegar a considerar que el reconocimiento de derechos debe ser intangible de la persona frente al Estado. A eso, obviamente, podemos llegar a las primeras manifestaciones concretas de los derechos individuales con fuerza legal como derechos inherentes al ser humano, reconocidos por el Estado, en el deber de respetarlos y protegerlos en la Revolución de Independencia norteamericana e iberoamericana, así como en la Revolución Francesa. En estos dos acontecimientos históricos se plasmaron las ideas de grandes pensadores como Montesquieu, el espíritu de las leyes, la crítica de la razón práctica, el discurso del método, René Descartes, el contrato social, Jean-Jacques Rousseau. En el ámbito económico, las riquezas de las naciones, etc. Podemos también mencionar en el ámbito penal al Marqués de Beccaria, con su obra de los delitos y de las penas. Estas ideas fueron plasmadas en una declaración, en primer lugar, en 1776, en la Declaración de Independencia de los Estados, de lo ahora conocido como Estados Unidos de América, las antiguas colonias inglesas. En esa declaración se determina por primera vez la calidad inherente al ser humano de sus derechos, los derechos humanos. Todos los hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por el Creador de ciertos derechos innatos, que entre estos derechos debe colocarse en primer lugar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y que para garantizar el goce de esos derechos, han establecido entre ellos gobiernos cuya autoridad emana del consentimiento de los gobernados. Se inicia entonces por primera vez en la historia de la humanidad, en la práctica, un gobierno constitucional, un Estado que determina una constitución, pone en práctica la división de poderes y garantiza como derechos inherentes de los ciudadanos los derechos humanos que conocemos como las conquistas de los derechos civiles y políticos, como un avance significativo en el ámbito de los derechos humanos. Esto podemos decir de que fue fortalecido poco después también con los acontecimientos que derivaron de la Revolución Francesa, que derrocaron al antiguo régimen, derrocaron el absolutismo e implantaron las ideas, obviamente, del constitucionalismo, de los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y determinaron también en una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano el 26 de agosto de 1789, que se reconoce que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales no pueden estar fundadas sino en la utilidad común. Obviamente se deja de lado las divisiones de la nobleza,
los privilegios de la nobleza, el clero, el pueblo llano, la condición de el carácter divino del monarca, el carácter hereditario, la concentración de todo el poder político en una persona, y se abre paso a lo que conocemos como la etapa liberal, que se fortaleció a principios del siglo XIX. Los antecedentes históricos de los derechos humanos. Habíamos manifestado, ¿verdad?, que en la cultura griega y romana, y aunque el pensamiento cristiano también reconoce la dignidad radical del ser humano como hijos de Dios y a imagen y semejanza de Él, que determina la filiación, la igualdad entre los hombres, estas ideas habíamos manifestado, ya hemos desarrollado de que no se habían plasmado en las instituciones políticas hasta la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, las antiguas colonias inglesas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lastimosamente, no se ha podido conseguir en su momento una convención, un tratado de derechos humanos, por las circunstancias que se habían dado al final de la Segunda Guerra Mundial, pero la iniciativa y la creación de las Naciones Unidas en sustitución de la antigua Liga de las Naciones, que había resultado en fracaso de su gestión, podemos decir de que debido a la falta de consenso internacional, no se pudo establecer una convención, un tratado que determine obligatoriedad para proteger y respetar estos derechos. El documento no logró ser formalizado como un tratado internacional obligatorio para los estados firmantes y se limitó a una declaración que fue tomada como un ideal orientativo para la humanidad. Obviamente, 3 décadas después, se han conseguido, ¿verdad?, los convenios, los tratados, que sí ya establecen obligatoriedad de los estados para proteger los derechos humanos, al entrar en vigor los pactos internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, en primer lugar, los derechos humanos que, junto con sus protocolos opcionales, comprenden lo que se ha denominado como Carta Internacional de los Derechos Humanos en la actualidad. Hasta la fecha, son 9 los tratados que conforman el cuerpo básico de instrumentos internacionales de derechos humanos. Los derechos civiles y políticos, luego vienen los económicos, sociales y culturales, luego contra el racismo, contra la discriminación de las mujeres, contra la tortura, los derechos de la niñez, trabajadores migrantes, contra la desaparición forzada y los derechos de las personas con discapacidad. Podemos decir, bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ciertamente fue adoptada por las Naciones Unidas, la ONU, recientemente creada el 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca antes en la historia de la humanidad se había llegado
a circunstancias similares, ni cerca de tantas personas civiles afectadas. El holocausto, la persecución de judíos, gitanos, personas lesbianas, más de 6 millones, los campos de concentración, todo el dolor y la miseria humana que había conllevado el último conflicto. La respuesta, obviamente, fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos nosotros que considerar que muchas veces el derecho internacional humanitario no se tiene precisión y se confunde con otras ramas de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional público que busca atenuar y limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan en las hostilidades o que han decidido dejar de participar en el enfrentamiento. También restringen y regulan los medios y métodos de guerra a disposición de los combatientes. Regula la conducta de los conflictos armados. Me gustaría dar una pequeña reseña del origen de los derechos humanos. Esto se dio prácticamente de una manera accidental y gracias a la calidad humana de un ciudadano de origen suizo, un comerciante. Resulta que él en 1859, por cuestiones laborales, por cuestiones de su gestión empresarial, su nombre es Henri Dunant, atraviesa la Lombardía. Estaba asolada en sangre y fuego por un conflicto armado. Llega a Solferino, donde se había desarrollado en esa tarde una sangrienta batalla, y comprueba horrorizado que miles de soldados heridos yacen abandonados, desasistidos, condenados a una muerte segura. De esa terrible visión nace la idea de la creación de la Cruz Roja. ¿Qué hizo? Improvisó allí mismo, con los medios a su alcance, una acción de socorro. Y no solamente se queda en una acción de socorro, sino necesita que el mundo sepa lo que él vio. Y publica un libro que se llama Recuerdos de Solferino. Libro que conmueve a toda Europa luego de su publicación. Aparte de denunciar estos hechos, Dunant propone una solución. Su idea es paliar la carencia de los servicios sanitarios de los ejércitos, preparando a socorristas voluntarios en tiempos de paz que tienen carácter neutral en el campo de batalla. Asisten a heridos de ambos bandos o de todos los bandos. 4 ginebrinos se unen a Dunant para formar el Comité Internacional de Socorro a los Heridos, el futuro Comité Internacional de la Cruz Roja. A fuerza de entusiasmo y perseverancia, logran en 1864 persuadir al gobierno suizo para que convoque a una conferencia internacional a la que participan 12 estados. Y se firma ese mismo año un convenio para mejorar la suerte que corren los militares heridos de los ejércitos de campaña. En adelante, los militares heridos y enfermos serán socorridos y asistidos sin distinción alguna de índole desfavorable, sea cual fuere el campo al que pertenezcan. Se respetará al personal sanitario, el material y los establecimientos sanitarios que serán señalados mediante un signo distintivo, una cruz roja sobre un fondo blanco.
es de este primer convenio de Ginebra, firmado en 1864, donde nace el derecho internacional humanitario. Entonces, podemos definirlo al derecho internacional humanitario como una rama del derecho internacional público, obviamente que, como estamos diciendo, busca atenuar y limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas, a los heridos que dejan de ser beligerantes. Se compone de una serie de normas, en su mayoría reflejadas en los convenios de Ginebra, el último de 1949, y sus protocolos adicionales. Profesor, En eso consiste. ¿Sí? le voy a interrumpir. ¿Sí? Le quiero nomás hacer una consulta. Sí. Vio que en la escala de Kelser están las prelación de las leyes y Kelsen, sí. el derecho humano universal que se estableció en Estados Unidos fue prácticamente, y la Revolución Francesa fue transcripto en 9 tratados, entre ellos el Pacto de San José. Entonces, haciendo una escala, ¿cuál es el derecho básico? O sea, ¿cuáles son los derechos inherentes? Y a partir de ahí, por cómo se redactan los tratados y cómo pasa a cada país a ser establecido en su constitución. Esa pirámide nomás no logro graficar en mi mente, porque por un lado está los Estados Unidos, por otro lado lo de la revolución y por otro lado los pactos. ¿Y cuál prevalece en primer lugar y cuál es el último escalón? Bueno, sí. El orden de prelación de las leyes está establecido de una manera tradicional, una manera técnica que rigió con bastante firmeza por mucho tiempo, y se determina gráficamente en un triángulo, obviamente porque esa es la circunstancia que se da en la cúspide, la Constitución Nacional, la Carta Magna, el pacto social de cada país, que determina las normas generales obligatorias y luego las leyes reglamentarias, ¿verdad?, que son más específicas para cada circunstancia o para cada competencia en particular. Entonces tenemos la Constitución, las leyes y así sucesivamente hasta llegar a las leyes, a la base de la pirámide, y que justamente la ley inferior no puede estar en contra de la ley superior y ninguna de las normativas del derecho interno pueden contradecir a la Constitución Nacional. Es decir, son consideradas inconstitucionales. Es decir, la Constitución Nacional es la ley suprema, es la ley que determina y no se puede infringir en ningún sentido, ningún punto de lo que allí se establece. Entonces es factible de considerarlo inconstitucional esa normativa. Nosotros tenemos un sistema de acción de inconstitucionalidad, pero que beneficia solamente al peticionante, no es erga omnes. Es decir, la persona que se siente afectada por una normativa que considera inconstitucional recurre ante la Corte Suprema de Justicia a los efectos de que evite que esa normativa que considera inconstitucional le agravie en un derecho con una garantía. Pero esa ley continúa vigente, es decir, solamente tiene efectos interpartes, no erga omnes. Esto se llama entre las partes. Esta circunstancia así, prácticamente, vamos a decir de una manera íntegra, se ha venido considerando ya no tan, vamos a decir, concretamente firme, en el sentido de que resulta que los convenios internacionales tienen rango constitucional. Es decir,
forman parte de la Constitución, el mismo nivel de la Constitución Nacional. Entonces, al ratificar nuestro país algún convenio o tratado internacional, está obligado a su cumplimiento del mismo modo que está obligado a cumplir la Constitución Nacional. Ese rango tienen los convenios y tratados internacionales. Y En también, ese, perdón, en no, ese quería caso, nomás terminar, sí, quería sí, terminar nomás, en el hipotético caso de que alguna normativa de alguna convención sea infringida por el ordenamiento interno, está actualmente lo que se denomina el control de convencionalidad, que está obligado la Corte también a respetar. Es decir, las convenciones también deben ser respetadas, tanto como la Carta Magna, y tienen sus herramientas jurídicas para que puedan ser respetadas en las resoluciones judiciales. Sí, le escucho. sí. O sea que los pactos tienen rango constitucional. Constitucional, sí. Y Sí, le escucho. partiendo de la base, yo agoté todas las instancias por una acción, por una violación, no sé, por un asesinato y le declararon inocente a la persona y salió libre y yo recurrí a la corte no respetó, entonces el organismo internacional tengo entendido que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sé cómo, hasta cómo se llega hasta ahí, y ellos a través de los pactos se rigen para sentenciar o definir algo que consideran un atropello a los derechos humanos. ¿O cuál es la ley que rige para la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, y yo quiero hacerle nomás una pequeña aclaración, que no es un tema, una circunstancia menor. Las herramientas y la posibilidad de recurrir a ámbitos internacionales forma parte de nuestro módulo, ¿verdad? De nuestra clase, pero en una cátedra, en una clase posterior. Pero sí le puedo dar una pequeña pincelada y le voy a explicar las circunstancias. Usted se está refiriendo al sistema americano. El sistema americano deriva del Pacto de San José de Costa Rica, principalmente, de la Declaración de los Derechos Humanos, y determina ciertas circunstancias. Nosotros sabemos que hemos venido de un régimen dictatorial. Hasta 1989 el Paraguay no se había ratificado en ninguno de los convenios ni de los pactos, pero posterior la apertura, a la transición democrática, inmediatamente ha ratificado y se han convertido en ley las convenciones de los derechos del niño, contra la tortura, Pacto San José de Costa Rica y todos los demás. No hay ningún convenio en el cual el Paraguay haya dado la espalda. A partir de ahí, entonces, el primer elemento ya lo tenemos, es decir, somos un país que se ha comprometido a respetar ese sistema. Ese sistema tiene dos instituciones, vamos a llamarlas, la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y existe una serie de circunstancias que vamos a desarrollar a los efectos de poder llegar hasta a esa instancia como una garantía más de los ciudadanos paraguayos cuando se ven agraviados o cuando el poder judicial de interno no responde o no respeta principios tanto de la Carta Magna como de las convenciones que hemos mencionado. No sé si me explico. Sí, entiendo, entiendo, Agotado profesor. todas las instancias o Entiendo, dejado pasar entiendo, un buen tiempo y que no se encuentren respuestas, por ejemplo. claro. Porque otra cosa también que yo aprendí es de que los derechos humanos toma un caso cuando el Estado atenta con un derecho contra un derecho humano hacia una persona. O sea, no es que, por ejemplo, que porque yo tengo derecho
al acceso a la vivienda, el Estado me tiene que poner una casa, o sea, me puede dar las herramientas, pero no. Pero vamos a suponer, por ejemplo, de que yo haya tenido que acceder a un medicamento y el Estado me negó. Entonces ahí yo puedo accionar ante la Comisión de Derechos Humanos, así como hacen los presos, ¿verdad? Cuando son torturados y todo eso. Y luego, si es que no tengo resuelto acá, yo sé que va a ir a la corte y eso es más lo que, porque los derechos humanos actúan cuando el Estado atenta contra tu derecho, no cuando, por ejemplo, un vecino agrede a otro. A eso es lo que quiero llegar también, antes de continuar. Sí, no, quisiera nomás puntualizar nuevamente que en detalle y con todas las posibilidades de consultas y de análisis vamos a desarrollar ese sistema, el sistema de petición de casos del sistema americano en otra clase posterior. Si podemos continuar con el desarrollo del módulo de hoy. Sí, ¿Les parece? profesor, está bien. Bueno, gracias, gracias. Tenemos como siguiente punto, obviamente, determinar eh, una cierta evolución, supuesta evolución de los derechos humanos. Muchos se han preocupado de clasificar los derechos humanos teniendo en cuenta distintos puntos o circunstancias o puntos de enfoque. Tenemos un enfoque historicista, que es la que más es popular, digamos, la que más se considera que es la protección progresiva de los derechos humanos, que va concatenado con ciertas circunstancias que se dieron en el desarrollo reciente de la historia de la humanidad y que determinaron la ampliación o la actualización de los derechos humanos. Otros pretenden determinar, particularmente no estoy de acuerdo con ello, ¿verdad? De que exista una distinción entre derechos esenciales y derechos complementarios. Tenemos que ser, particularmente soy de la tesis, ¿verdad? De que los derechos humanos son esenciales en su totalidad. No podemos considerar algunos como posiblemente de menos valor. Entre las clasificaciones, ¿verdad?, que podemos hacer, tiene relación la protección progresiva de los derechos humanos de un enfoque historicista y también, ¿verdad?, de un enfoque periódico, basado en la progresiva cobertura de los derechos humanos. Y por eso podemos decir, ¿verdad?, que los primeros derechos humanos que fueron conquistados y que son denominados de la primera generación, surgieron básicamente de la Revolución Francesa, como rebelión contra el absolutismo del monarca y tenían énfasis en el aspecto de los derechos civiles y políticos. Imponen al Estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano, que son la vida, la libertad, la igualdad, entre otros. La segunda generación. Esta circunstancia tenemos que tratar de ilustrar y de hacer un breve relato de qué es lo que aconteció. Nosotros teníamos en el antiguo régimen clases sociales, los nobles no pagaban impuestos, no trabajaban, el clero y el pueblo llano. En el pueblo llano existían, obviamente, un grupo numeroso de personas. Estaban los campesinos,
estaban las personas que se dedicaban a empresas, los burgueses, los que después iban a ser considerados los capitalistas. Eran también afectados en sus derechos, obviamente, porque no tenían garantías para poder desarrollar libremente sus actividades y estaban sometidos principalmente a impuestos abusivos que socavaban sus ganancias en gran medida. Una vez que unido el pueblo sometido y mandado a la historia, al pasado, el antiguo régimen, se determinó un nuevo ámbito social donde los burgueses tuvieron amplia libertad para desarrollar con más éxito sus actividades. Pero se dieron también circunstancias como inventos, como la máquina de vapor, que fue utilizada como transporte por medio del ferrocarril, pero también para agilizar el desarrollo de las fábricas, y se vieron en la necesidad de mano de obra. Como resultado de la existencia del Estado liberal, no se entrometía el Estado en más de 3 circunstancias: la seguridad. Laissez-faire es la frase dejar hacer, dejar pasar. No se involucraba el Estado para regular circunstancias propias de la actividad laboral, de la actividad, de las condiciones de vivienda y de las actividades que determinaban la precaria situación de la nueva clase obrera, que dieron lugar a grandes centros urbanos como la de Londres, que en sus calles, en sus barrios, estaban llenos de zonas marginales, obreros que no tenían ni mínimamente salarios dignos. No existía regulación para ello, no existía la posibilidad de sindicalización, no existía la posibilidad de control de seguridad de los establecimientos, no existían vacaciones, no existían ninguna de las garantías de los beneficios sociales laborales que conocemos en la actualidad, porque eso estaba sujeto a la voluntad de las partes. Y obviamente el capitalista era el que determinaba las reglas. En estas circunstancias se llegó a nuevas ideas desde el punto de vista económico y político, que son los que conocemos como el socialismo, el comunismo, el capital, las obras de Marx, que determinaron en la necesidad de considerar cómo revocar estas injusticias sociales, y el sistema liberal se vio obligado a iniciar un momento de considerar intervenir el Estado para regular la condición de los más débiles. En estas circunstancias que se dieron durante el siglo XIX, nacieron los derechos de la segunda generación para paliar estas circunstancias nuevas que se dieron en el ámbito social. Son derechos de tipo colectivo, derechos sociales, económicos, derechos laborales, el derecho a sindicalización, permiso por maternidad, prohibición de que los niños trabajen,
determinar horas, límite a las horas laborales, determinar un mínimo de salario, lo que conocemos ahora como los derechos laborales, el derecho a cultural, el derecho a tener tiempo para el ocio, para asistir al teatro, una serie de cosas que estaban vedados al pueblo. ¿Dónde se materializó? Así como las de primera generación, habíamos mencionado que se había materializado por primera vez en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa, tenemos como un hito de determinar como primera constitución social la de 1917 en México. A partir de allí constituía una obligación de hacer del Estado y de satisfacer progresivamente estas circunstancias económicas en favor de lo que se considera el proletariado, es decir, los campesinos, los obreros, que estaban muy sometidos al nuevo factor de poder que eran los capitalistas. Los de la tercera generación se forman de manera posterior como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones. Obviamente, compartimos un mismo planeta y existen muchísimas circunstancias que exigen cooperación entre todas las naciones a los efectos de poder respetar y hacer que no desaparezcan. Es una situación que se da como resultado del crecimiento demográfico, de la existencia de tecnología, es decir, hoy puedo estar en China, mañana en Japón, en el sentido de que la cooperación de las naciones se hace absolutamente necesario para que los recursos y las circunstancias que hacen a un todo en el planeta sean respetados. Hasta aquí está la definición técnica oficial de la clasificación en generaciones, pero existe también una cuarta generación de derechos humanos denominados intereses difusos, que son los que protegen, por ejemplo, los derechos del consumidor, es decir, el hecho de que como consumidor no me vendan un producto vencido y que eso produzca un daño a mi salud, y la cuestión que hacen a los derechos del consumidor y a los intereses difusos, es decir, los que son más bien integrados a la sociedad de una manera no muy particular para definir, ¿verdad? Bueno, el módulo de hoy termina con esta clase. Estamos atentos a cualquier consulta y a cualquier eventual abundamiento en cuestiones que podamos determinar sobre cualquiera de los temas que hemos desarrollado. Estamos atentos a escuchar cualquier consulta, ¿verdad? Y cualquier circunstancia que podamos nosotros evacuar con respecto a lo desarrollado. Buenas tardes, muchísimas Buenas tardes. gracias, profesor. Sí, le escucho.
Le estaba agradeciendo por acá, llueve fuerte, no sé si me escuchan. Sí, le escucho perfectamente. Muchísimas gracias por la excelente clase de hoy. Les saludo desde San Ignacio, Guazú, Misiones. Sí, estoy a las órdenes. ¿En qué podemos? Tu nombre, por favor. Mónica Alice Romero Vega. Bueno, Mónica, estamos atentos a tu inquietud. ¿Alguna pregunta que quieras hacer? ¿Alguna consulta? Me gustó nomás la intervención que tuvo la compañera también para hablar de cómo se daría en caso de qué derecho estaría superpuesto a ser el principal y como usted lo explicó, ahora también ya no tengo ninguna duda, profesor. Muchísimas gracias. Muy agradecido, muy agradecido. Esa es la idea, ¿verdad? Que sea claro y que los conceptos sean, este, que ya no haya una confusión que haga que se limite la verdadera significancia de los derechos humanos en su totalidad, ¿verdad? Esto es delicado a veces dar a entender cuando existe un prejuicio con respecto al término o a la institución o a la materia que estamos desarrollando, ¿verdad? Por eso es que yo puse énfasis en esa circunstancia, ¿verdad? Muchas gracias, profesor. Aparte, esta clase por lo menos a mí me quedó bastante clara. Y voy a leer un poquitito más, así voy adentrándome en la historia de los derechos humanos, porque esa parte es la que más o menos no conozco, pero sí en la práctica algo entiendo. Excelente, excelente. Le doy todas mis fuerzas para que se continúe formando, ¿verdad? Continúe instruyéndose en este ámbito. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Marcelo Ruiz te saluda. Tu nombre, por favor, me repetís. Marcelo Ruiz. Marcelo Ruiz. Una consulta, Sí, sí. ya que estamos en una tecnicatura electoral. En materia electoral se habían planteado ya alguna petición ante la Corte Interamericana en base a la violación de derechos En humanos. materia electoral, fíjate que no quiero realmente pecar de... Me suena. Tengo que investigar. Realmente sería bueno informarnos con respecto a alguna petición en el ámbito electoral. Tendría que ser, y es muy específico, pero no tengo una respuesta puntual. Me vas a disculpar. Profesor, el caso de el que fingió su secuestro que le demandó al Estado y fue el primer caso que el Estado paraguayo le ganó a un civil en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le demandó al Estado por, creo que era 5 millones de dólares y que alegó persecución política, secuestro y tortura. Sí, tenemos que partir de la base de que en un ámbito de docencia no queremos puntualizar posiciones de defensa o de ataque ante las peticiones en particular. Obviamente, sabemos, esto en general, que como seres humanos que somos, tendemos a veces a utilizar el sistema de garantías procesales abusando de ellos o no siendo del todo sinceros. Para eso se establece y debe funcionar. El sistema interamericano tiene un filtro que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el que determina si esa causa constituye o no
justamente una causa que deba ser dilucidada ante la Corte. Es una etapa, es un filtro muy fuerte, es un filtro que analiza circunstancias puntualmente, que hace un análisis, un estudio del caso en particular, y simplemente su función obviamente es esa, ¿verdad? No traer cualquier situación hasta la última instancia internacional, que lo único que conseguiría es el desprestigio y no tenemos nosotros que caer en eso, para mí, porque la única garantía que tenemos, que hemos conquistado, es justamente esa posibilidad de recurrir a instancias internacionales, pero esas instancias internacionales deben ser lo suficientemente eh, respetadas y consideradas como dignas por todos nosotros. Es decir, tenemos que tener la seguridad de que esa herramienta es la que corresponde a su finalidad. Ahora, circunstancias en particular como esa, yo considero de que tenemos que ser muy, muy, muy delicados, y cada uno considerará desde su óptica, de su experiencia, de su análisis del caso, si realmente fue una maniobra para poder evadir un castigo o un hecho punible ordinario o otras circunstancias. Yo me reservo mi opinión porque esta cuestión es meramente didáctica, estamos en el ámbito de la docencia, no en el ámbito de cuestionar un caso específico en particular. Simplemente desarrollar en qué consiste el sistema americano y cuáles son sus fundamentos y qué circunstancias podemos nosotros llevar adelante en esa instancia. Gracias, Buenas tardes, profesor. profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Jorge Brizuela te saluda. ¿Perdón? Jorge Brizuela te saluda. Jorge Brizuela, ¿me permitís, Jorge? Tenemos aquí una información, una consulta de un compañero, un alumno había Adelante, profesor. Adelante, profesor. si Adelante, adelante. peticiones ante la Corte con respecto en el ámbito en materia electoral. Y tenemos el caso de Ríos Ábalos. La Corte Interamericana determinó que el Estado violó las garantías judiciales al remover a 2 magistrados de la Corte Suprema, afectando independencia judicial. Y el caso de Carlos Mopoli. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos trató también el tema. Es decir, existen positivamente casos llevados a instancias del sistema americano en materia electoral. Solamente para... Entiendo, doctor. Sería el caso de Bonifacio Ríos Ábalos, ¿verdad? Sí. Dale, Es gracias, doctor. positiva entonces la respuesta con respecto a si existen o no peticiones en el ámbito del sistema americano con respecto a materia electoral. Sí, te escucho, Jorge. Profesor, lo que a mí me queda claro con esta clase es que los derechos humanos tienen prevalencia sobre los derechos nacionales, los derechos humanos tienen rango internacional y que cualquier ciudadano que se siente afectado puede recurrir y que recibe la respuesta por parte de una comisión supranacional. Eso es lo que me queda claro, profesor, a mí. Eso me quería compartir con los compañeros. Sí, me permití una pequeña salvedad. Realmente nosotros, el Estado paraguayo es una república, un Estado social de derecho, tiene una constitución y tiene un sistema de protección de los derechos humanos en el sentido estricto de la palabra. Los sistemas internacionales no vienen a suplantar ni a
ponerse por encima necesariamente de un ordenamiento jurídico interno de un país. Simplemente, excepcionalmente, cuando en circunstancias específicas y particulares, analizadas situaciones, se considera que puntualmente ese caso en particular, el ciudadano no fue sometido a un debido proceso, fueron vulnerados todos sus derechos, su condena, el perjuicio ha sido por persecución política o por una cuestión X, entonces empieza a funcionar vamos a decir, la posibilidad de que esa situación sea subsanada en el ámbito internacional. No viene a reemplazar no es general, podríamos decir que es una circunstancia que prácticamente excepcional, es decir, una posibilidad ya prácticamente cuando agotamos todas las instancias y todas las herramientas y todas las situaciones que se dan internamente no han podido cumplir su finalidad. Excelente, profesor. Justamente porque nosotros tenemos el artículo 137, pues nos menciona específicamente a los derechos humanos como un derecho. Establece que la Constitución Nacional y después las demás normativas. Pero hay un artículo que creo 141, 142, donde también menciona que el Paraguay acepta un organismo supranacional en caso de excepcionales. Y justamente ese es un punto que a mí siempre me quedaba así como una espinita, me confundía, profesor, y eso que hoy estoy nuevamente tocando y dirimí ese conflicto. Y muchas gracias por la explicación, profesor. Las órdenes. ¿Sí? Bueno, podemos, por ejemplo, ya que estamos centrándonos en el sistema de petición de casos, tenemos algunos casos emblemáticos, ¿verdad?, de que se ha recurrido ante las instancias internacionales. Lastimosamente, muchos de ellos derivan, ¿verdad?, de la circunstancia política que habíamos atravesado entre el 54 y el 89, en el gobierno dictatorial del general Alfredo Stroessner. Obviamente muchos ciudadanos fueron víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos, desapariciones forzadas. Y en esas circunstancias, ¿verdad?, una vez iniciada la transición democrática, se iniciaron las gestiones en el ámbito del sistema americano y surgieron varias sentencias con respecto a esos casos. Podemos mencionar que afectó a la familia Uigurú, a los hermanos Benjamín y Ramírez Villalba, en las cuales el Estado paraguayo se vio obligado a resarcir y a las medidas de no repetición, obviamente. También tenemos lastimosamente las circunstancias, la tragedia que habíamos pasado en sistema de adolescentes, ¿verdad?, de privación de libertad, lo que se consideraba o se denominaba Panchito López, incendios donde fallecieron adolescentes privados de libertad, siendo que el Estado era garante de su seguridad. También fue sometido a condena del Estado paraguayo y a obligaciones de no repetición y demás. Tendremos también varios casos que afectan a los pueblos originarios,
que también están sometidos a condena por el parte del Estado paraguayo. Algunos de ellos están todavía en etapa de cumplimiento de las condiciones. Me gustaría nomás poner énfasis en un caso en particular, porque no digo que los demás no sean sensibles, pero tenemos que tener en cuenta que el Estado paraguayo fue bastante irresponsable y negligente en el ámbito de administrar la problemática de adolescentes en conflicto con la ley penal. Lo que ocurrió fue que entre los años 1996 y 2007, 4.000 niños pasaron por el Instituto de Reeducación del Menor, que era considerado o denominado Panchito López. Y resulta que ni siquiera habíamos estudiado la posibilidad de un lugar adecuado. Yo recuerdo que fueron derivados al penal de máxima seguridad o de cuestiones políticas, de emboscada. En emboscada, a mediados de los años 80, finales de los años 80, prácticamente se llegaba, no había un medio, ruta asfaltada, no había infraestructura. ¿Cómo, por ejemplo, sus familiares iban a acceder a estar en visitas con estos niños? Finalmente se decidió provisionalmente prácticamente depositarlos en en un inmueble que era una residencia de un ex jerarca extremista, temporalmente a los efectos de ver dónde le iban a trasladar, y empezaron las exigencias sociales, internacionales, a los efectos de que ese lugar sea clausurado y se determine un lugar donde llevarlo. Estaban en una condición infrahumana. Allí se aconteció un incendio donde murieron muchos niños. Posterior a ello y a las advertencias internacionales volvió a existir otro siniestro. Y todo ello derivó a la sentencia del 2 de septiembre de 2004, donde la Corte Interamericana emitió una sentencia condenatoria contra el Paraguay y determinó que el Estado paraguayo había violado todos los derechos que podíamos considerar básicos para los niños internos en situación de privación de libertad. Se ordenó cerrar definitivamente el instituto en un plazo de 6 meses. Y tengo que realmente manifestar una circunstancia muy dolorosa, que las medidas de reparación siguen pendientes a pesar del transcurso del tiempo. Buenas. Y las medidas de reparación siguen pendientes, no han sido cumplidas en su totalidad por parte del Estado paraguayo. Y de manera parte más media que medida y cómo va a traer la victoria. ¿Perdón? También, todavía no terminó la clase. Buenas, profesor. Sí, le escucho. Sí, con relación a las medidas de reparación, justamente este nuevo programa que está lanzando también el gobierno de Paraguay llamado Semillas del Futuro, justamente también es una respuesta a una de estas medidas de reparación impulsadas en la primera infancia también. Sí. Es una respuesta ahora que está dando el gobierno, pero como usted lo menciona, no son suficientes. Se avanza muy lento con las medidas de reparación. Sí, así mismo. Y con respecto a niños, no es menor circunstancia todas las vicisitudes que surgieron con los niños soldados. Existen varios casos de niños soldados
lastimosamente, era costumbre en el Paraguay mandar al servicio militar a niños de 12, 14 años, 13. Obviamente existen convenios internacionales que prohíben que un niño esté recluido, digo, participe de manejo de armas o ejército o situaciones de instrucción militar. Y no solamente que se permitió eso, sino que eran sometidos en un grado de esclavitud. Muchos de ellos fueron víctimas de torturas o ejecutados. Y también existen, por eso, acciones en el ámbito del sistema americano que culminaron en sentencias contra el Estado paraguayo. Profesor, ¿Sí? puedo citar dos cosas, dos situaciones. Una, Sí. de que la Comisión de Derechos Humanos es muy cuestionada por la sociedad porque dice solamente actúa en favor del delincuente. Y el hecho que uno sea delincuente es cierto, no pierde sus derechos, solamente que la sociedad se indigna con sus crímenes, pero el Estado es el que se tiene que encargar de sancionar y velar por ese ciudadano para que sea reinsertado a la sociedad. O sea, en materia de reinserción lo estamos cero, o sea, menos cero luego. Ninguno que salga de la cárcel es buena persona, salvo excepciones. Y otra situación también que a mí me pareció injusta es la indemnización que le obligaron a pagar a la jueza, no me acuerdo su apellido, que en esa época estaba de moda que los niños en brazos eran drogados con clonazepam y cosas así para que estén dormidos y sus hermanitos salían a pedir dinero. Y era una cantidad de niños, esos niños se comprobó que eran alquilados para salir a pedir dinero en la calle, especialmente sobre Mariscal López, y la jueza protegiendo a esos niños, prácticamente los secuestró de la calle y la imputada, la imputada fue ella y no los padres que tenían la obligación de velar por la seguridad de esos niños. Esos son dos casos concretos que a mí, por ejemplo, en materia de derechos humanos, yo creo que estamos aplazados. Sí, me permitís, te agradezco que hayas traído a colación porque esos son también casos que se dieron y que me dan la oportunidad de dar la posibilidad de que pueda poner a colación de que no existen solamente condenas, sino también existen la posibilidad de acuerdo de solución amistosa como salida procesal en los casos que llegan ante la Corte Interamericana. En primer lugar, con respecto a los que solamente favorece a los delincuentes, tenemos que analizar una circunstancia. En primer lugar, todos los ciudadanos estamos amparados ante el principio de la presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia se puede romper, se puede acabar solamente de una manera válida si fue producto de un proceso, un debido proceso, y que de ello se determine sin lugar a dudas de que un determinado ciudadano haya cometido un hecho considerado delito o crimen o considerando un cuerpo legal, un código penal. Esta circunstancia de recurrir a las instancias internacionales se da cuando una persona, por ejemplo, es condenada y fueron violados prácticamente hasta los más mínimos o con los derechos fundamentales. Podemos decir que no le dieron posibilidad de estudiar, de analizar, de evaluar, de controlar las pruebas, de que se determine comunicación con su defensa, de que se le dé posibilidad a que recurra una resolución judicial por las instancias de apelación correspondientes. Una serie de casos que implican la nulidad
o el vicio de esa sentencia. Esa es la diferencia, eso es lo que tenemos que considerar. Y con respecto al, usted se está refiriendo al emblemático caso de Cristina Aguayo. El caso de Cristina Aguayo, tengo que decirle que me es familiar, habida cuenta de que en el transcurso de mi actividad profesional estuve a cargo de la Dirección General de Asesoría Jurídica de la entonces Secretaría de la Niñez y también como director de Derechos Humanos. La circunstancia puntual es que la solución a la problemática que se había dado no era la correcta, porque no se puede intentar solucionar una circunstancia violando una inmensa cantidad de principios y derechos que están ligados a esa situación. Y le voy a dar ejemplos. Tengo la plena certeza de que cuando eso se llama el arreo de niños, esa persona con vehículos del ejército llegaba a las esquinas y secuestraba a los niños así en paquete. Se dio la circunstancia de que existían unos ciudadanos brasileros de visita con sus niños que también fueron secuestrados y que se tuvo que hacer toda una gestión para poder entregarles de vuelta a sus familiares. El desarraigo, el derecho a la filiación, se violaron una serie de cuestiones que considerando la Convención de los Derechos del Niño no se podía aceptar. Pero, obviamente, dada esa, cómo se enfrentó la situación de los niños en calle, niños en situación de calle, se establecieron políticas públicas como el programa Abrazo, que es un programa que el Estado puso en práctica y a pesar de políticas públicas que pasaron por diversos gobiernos, por suerte, y siguieron siendo implementados, creo que hasta ahora, en el sentido que el niño, la niña queda en lugares de abrigo, centros donde se le atiende con profesores, se les higieniza, se les da lugares donde pueden estar recreándose, formándose, y la madre entonces recibe una, una determinada cantidad de dinero que debe aplicar para salir de su situación de calle y con la condición de que el niño no siga, no continúe, porque mantenerlo en la calle tampoco es dar dinero en la calle, no era la solución. Entonces se estableció un sistema, un programa que combatió la niñez en situación de calle y bastante efectivo fue con el transcurso de los años. No se ha visto mucho más. En un momento dado existían en cada esquina cualquier cantidad de ellos y finalmente, gracias a este sistema, ¿verdad? A esta solución acorde a la legalidad, se ha dado una respuesta por parte del Estado paraguayo y también para aquellos que están en situación de calle y sometidos a problemas adictivos, que también existe un programa que hasta ahora se está implementando para enfrentarlo. Y con el caso específico de Cristina Aguayo, porque así se llama técnicamente, no se llegó a una condena al Estado paraguayo. El Estado paraguayo eh, hizo uso de la posibilidad de la solución amistosa del caso y prácticamente en ese caso en particular se ha llegado a cumplir a cabalidad todas las condiciones en las cuales el Estado se había comprometido. Eso es lo que le puedo poner en consideración. Gracias, profesor. Bueno.
Bueno, ¿alguna otra consulta? Ya que estamos en el ámbito del sistema americano, están los casos que llegan a la condena o los casos que hablamos que llegan a la solución amistosa, pero existe también la posibilidad de la opinión consultiva. Por ejemplo, tenemos una opinión consultiva que el Paraguay y los socios del Mercosur hicieron a la Corte con respecto a los derechos y garantías de niños y niñas en contexto de migración, es decir, en el ámbito de la necesidad de protección internacional. Entonces, con las opiniones consultivas lo que se quiere llegar prácticamente es a una solución preventiva de ciertas circunstancias y a ciertas dudas que se tienen en cuanto a formas de implementación de leyes migratorias en este caso y que afectan a niños y niñas en las fronteras. Entonces, esas son las posibilidades que da. No solamente se llega a un juicio en particular con la culminación de una sentencia, sino también existen otras alternativas para encarar el caso en particular. Profesor, ¿y cómo se toma el hecho de que hay mujeres paraguayas que tienen que cruzar a la Argentina a tener su hijo porque el Estado paraguayo no le garantiza que si su hijo nace acá va a sobrevivir, ya que no cuenta con hospitales cerca? O sea, el hospital más cercano le queda en Argentina. Y al nacer en Argentina, ese niño que nació, que debería ser paraguayo, adopta la nacionalidad argentina, ¿verdad? Eso también es, yo creo que algo en cuanto a derecho a la identidad, por decirlo de alguna manera, porque nacer en Argentina pero vivir en Paraguay es un poco, no sé, contradictorio. Y en primer lugar tenemos que considerar esa circunstancia como que no reúne los requisitos, porque tenemos que considerar si existen herramientas para que dentro del país esta situación sea subsanada, si se han agotado las circunstancias. Es decir, nosotros vamos a desarrollar en otro momento, ¿verdad? ¿Cuáles son los casos que puntualmente pueden llegar a instancias internacionales, independientemente de que sean circunstancias muy sensibles como la que usted me está mencionando, ¿verdad? Y obviamente si nosotros tenemos que considerar que cómo se adquiere la nacionalidad paraguaya, nosotros los latinoamericanos en América tenemos la preponderancia de dar énfasis al sistema que determina el lugar, el ámbito físico de donde uno nace, como que determina su nacionalidad. Eso en latín se llama ius soli. El ius soli es el derecho del suelo. Obviamente, si yo cruzo circunstancialmente con mi familia X y por razones de un trabajo o una situación momentánea o circunstancial a otro país, y estando embarazada mi pareja nace allí por un accidente o por haberse adelantado el parto o una situación semejante, ese niño adquiere la nacionalidad de ese lugar, en este caso Argentina, es por el derecho del suelo. Pero esto también tiene una solución, como para que una vez que uno regrese a su país, el niño adquiera la nacionalidad de sus padres. Eso se llama opción de nacionalidad, que cuando el niño es todavía menor, no cumple la mayoría de edad, es una decisión que toman los padres. Y le digo más, no queda ahí, uno puede llegar a decidir que su hijo sea paraguayo, pero el chico al cumplir los 18 años
y conocer que nació en la Argentina, puede optar por ser argentino o ratificarse en su decisión de continuar siendo paraguayo. Es decir, esa es una solución a los efectos de que una persona que circunstancialmente nace en otro país o en otro suelo pueda mantener la nacionalidad de sus padres. Esta situación es distinta, por eso es que cuando uno tiene apellidos italianos, alemanes y son paraguayos porque nacieron aquí, tienen también la posibilidad de adquirir nacionalidad extranjera de un país europeo, porque lo que se maneja en Europa es el derecho de la sangre, es decir, lo que determina la nacionalidad es la nacionalidad de los padres, independientemente del lugar donde estos nacen, ¿verdad? Y con la necesidad de cruzar a otro país para recibir atención médica o una educación mejor, obviamente es una situación que escapa a lo que corresponde a la materia que estamos dedicándonos, ¿verdad? Puedo darle una reflexión, una expresión de deseo de que eso se acabe por una situación más de mejora en el sentido de que el Estado paraguayo, los gobiernos que estén o que vengan, se hagan cargo y estén a la altura de las circunstancias para que estas situaciones ya no se repitan, ¿verdad? Eso es lo que les puedo decir. Gracias, profesor. Bueno, con respecto a, tenemos nosotros, habíamos mencionado de que la declaración de independencia de los Estados Unidos y la nueva visión de cómo debería establecerse el poder político en un determinado país, no surgió de la nada. Resulta que muchas personas, muchos años atrás, venían formándose en base a grandes pensadores intelectuales de la época inmediatamente anterior que cuestionaban la situación política y económica y en general de sus estados, de sus regiones, de sus países. Y empezaron a poner en práctica, conforme a su análisis de sus estudios, de su desarrollo de opción para estas circunstancias, y lo plasmaron en libros que llegaron a tener mucha difusión y que finalmente se plasmaron en todo lo que nosotros conocemos ahora como república liberal, con constitución, división de poderes y principios y garantías del republicanismo. Circunstancias que rompieron el molde, como dijimos, no hace mucho, 200, 250 años atrás. Y les recomendaría, ¿verdad?, que puedan, para que sepan de qué manera surgieron estas ideas. Por ejemplo, tenemos a Juan Jacobo Rousseau con el contrato social. Un pacto social, el que determina el modo de gobierno y de dónde le surgieron las ideas, ¿verdad? Él, por ejemplo, decía que el hombre nace libre, pero está encadenado en todas partes. En su época decía que los estados reprimen la libertad, que es un derecho que uno obtiene de nacimiento, y que los estados, los gobiernos no hacían nada para asegurar la libertad. Entonces él daba como una solución un contrato social, ¿verdad?, acordado por todos los ciudadanos,
para su mutua preservación, que viene a ser la Constitución. Y él le llamó al conjunto de personas, de ciudadanos, el soberano. El soberano es el pueblo. Entonces, que esa voluntad, ese contrato social, obviamente tiene como objetivo principal el bien común, es decir, la convivencia social y el bien común. Tenemos Montesquieu, el espíritu de las leyes. ¿En qué consiste el aporte de este señor? Y obviamente en que no se acumulen en una sola persona los poderes fácticos, los poderes del Estado, en el sentido de que ideó por primera vez un poder judicial que aplica la ley, un poder legislativo encargado de crear las leyes y un poder central administrativo. Es un avance significativo en el sentido de administración de poder que ahora nadie discute, nadie cuestiona. Por ejemplo, en el ámbito, también hablamos de los derechos humanos de segunda generación, de los derechos económicos, económicos, sociales y culturales, y tenemos la obra del Capital de Marx, ¿verdad? Donde, obviamente, por los detalles que habíamos manifestado, funciona el sistema capitalista como un sistema de esclavitud, de subyugación del hombre por el hombre, ¿verdad? Entonces, fomenta una lucha de clases a los efectos de que, considerando que el poder dominante afecta los derechos más básicos del poder dominado, ¿verdad? Que son los obreros y los campesinos, y sobre una base de estudio, de análisis, establece una opción al sistema liberal, y está el manifiesto comunista, el Capital, como sus obras, ¿verdad? Que también tenemos que analizar a ver de qué manera estos pensamientos son factibles de establecer en la práctica. Tenemos también, obviamente, en el ámbito de, como estamos hablando de cuestiones culturales, obras emblemáticas como El origen de las especies de Charles Darwin, que determina la teoría evolutiva, ¿verdad? De las especies como una teoría de explicar el origen de la humanidad. Y así, obviamente, tenemos todas estas obras que contribuyeron, obviamente, en su conjunto, para determinar lo que es ahora, obviamente, nuestro sistema republicano de gobierno. Así que prácticamente todos los países en el mundo occidental han implementado. Disculpa, profesor, Sí, me surgió a mí una duda, ¿verdad? Usted sí, mencionó que fue director de Derechos Humanos de la entonces Secretaría de la Niñez. sí, en dos Fue, oportunidades, sí. fue durante la administración de Liz Torres. Bueno, tuve una breve participación en la época de la ministra Liz Torres. Por todos conocidos que ese momento político tuvo un corte con respecto al juicio político y la destitución del entonces presidente de Lugo, ¿verdad? Y creo que fueron 5 o 6 meses que estuve en el cargo, pero posterior a 2013, cuando asumió el presidente Horacio Cartes, me volvieron a llamar y completé prácticamente los 5 años de periodo, inclusive unos meses más con el siguiente
presidente tanto en el ámbito de derechos humanos, porque también fui director de asesoría jurídica. Y también provisionalmente tuve otras responsabilidades en esa institución. Entiendo. Entonces, tiene mucho conocimiento relacionado a niñez y adolescencia. Niñez, sí tuve, porque tuve que participar de la respuesta a las recomendaciones, Ginebra, también en Niño Sur, Mercosur, tanto cuando nosotros éramos anfitriones, ¿verdad? Cuando asumíamos la presidencia y cuando teníamos que ir a los países que le correspondía tomar la presidencia de la Niño Sur, que es uno de los ámbitos que nos compete como en el ámbito de la niñez en el Mercosur. Hola. Súper excelente, profe. Esa duda. Y también era el CIMOR, las recomendaciones en general, y todo tiene relación, ¿verdad? Porque no, el ámbito de niñez se trabaja de manera este, coordinada con otras instituciones. Por ejemplo, me tocó ser el director de una comisión de visita a centros educativos de adolescentes de privación de libertad, ¿verdad? Para poder ver cuáles son las falencias en que podían mejorar o cuáles son las denuncias que existían en todos los centros educativos del país. Y para ello se organizaban intervenciones en las cuales participaban todas las instituciones del Estado, inclusive la Fiscalía, ¿verdad? A los efectos de que cada uno en su ámbito aporte la solución o paliar la circunstancia específica que encontrábamos en esos centros. Y también desarrollamos, por ejemplo, la obligación surgida de Panchito López, obviamente, de políticas públicas en materia de adolescencia en privación de libertad, que presentamos como una opción para ver si era aceptada por las partes como cumplida esa obligación por parte del Estado. Creo que se llamaba PONACOL el material que habíamos presentado para cumplir con esa exigencia. Pero no solamente en el ámbito de niñez, yo tengo 37 años en el ejercicio de la profesión y también estuve, ya que estamos con estos comentarios, más de 16 años en el Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia, donde estaba en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito de vivienda, es decir, ámbito social, ámbito, teníamos a nuestro cargo asistir a los adolescentes que tenían por primera vez conflicto con la ley penal de manera gratuita y ver también la opción cuando conseguíamos su libertad. En Diaconía Suecia aportaba los fondos y era una manera de contribuir con la sociedad a los efectos de rescatar a personas que se estaban iniciando en el ámbito de la comisión de delitos y no permitir de que eso avance de manera progresiva hasta convertirse en personas más peligrosas para la sociedad. Y también en otras instituciones, siempre estuve ligado de alguna manera con el ámbito de los derechos humanos y también en ámbitos genéricos de la profesión, más abiertos. Me gustaría, ya como cierre de nuestra clase de hoy, darles
una sugerencia, ¿verdad? Recomendarles si podrían adelantar una lectura, una pincelada con respecto a la Convención Americana, leyendo un poquitito para compartir ya mañana conocimientos específicos de esa convención en la clase de mañana, si les parece. Profesor, muchas gracias. Sí. No, que Hola. voy a leer, gracias. Hola. Sí, muchas gracias, nomás le digo. Sí, lastimosamente se le escuchó muy bajo. Disculpe que le haya pedido que repita. Estamos No, entonces. que Le sí voy a agradezco. leer, muchas gracias. Muy amable de su parte. Sí, espero Gracias, profesor. que los demás también tengan esa iniciativa. Les agradezco a todos, ¿verdad? Espero que haya sido amena, que haya sido didáctica y que haya servido en algo, ¿verdad? Para contribuir nuestro conocimiento sobre este ámbito muy sensible y muy importante de determinar con precisión, especialmente en nuestro país. Pero tengo que volver a recalcar esa circunstancia porque nosotros tenemos un déficit en estas cuestiones basados en preconceptos que tenemos que poder, en lo posible, dejar de lado. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.